Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a seguir con estos 24 vídeos, 24 selecciones de cara a la Eurocopa de Alemania 2024, que vamos a disfrutar en toda su intensidad aquí en Mundo Maldini. Yo voy a comentar todos los días un partido en COPE, por supuesto, tendréis vídeos, etcétera, etcétera. Pero antes, en la previa, los días previos, ya sabéis, los 24 vídeos de los 24 selecciones. Hoy le toca el turno en este vídeo a Eslovenia. La selección de Eslovenia, que es un equipo, dirigido por Mateja Kec, que ahora os lo voy a presentar a Mateja Kec, y la verdad que tiene algunos jugadores bastante interesantes, pero también es cierto que es un equipo eminentemente defensivo. Si veis, por ejemplo, el último partido, uno de los últimos amistosos que jugó contra Portugal, que acabó ganando 2-0, aquí tenemos a Kec, que por cierto dirigió a Eslovenia en el Mundial 2010 y no lo hizo nada mal, sacó varios puntos en el grupo, no se pudo clasificar, pero desde luego no fue ni mucho menos una cenicienta en ese Mundial 2010. Ya estamos viendo a Eslovenia de vez en cuando ya llegar a grandes citas. Digo que es un equipo, lógicamente, bastante defensivo, con mucho repliegue, con un 4-4-2 pues de mucho repliegue, que vamos a analizar en profundidad. Vamos a ver el once ideal, vamos a ver muchas cosas, vamos a hablar de Villol, vamos a hablar, por ejemplo, por supuesto, de Benjamin Sesko, que es su gran estrella, pero este sería un dibujo muy habitual de la selección de Eslovenia, con defensa de 4 en línea, 4 centrocampistas, Sesko y Sporar. Luego lo vamos a analizar más en profundidad y quiero ir colocando a cada jugador en su sitio, como me gusta hacer, pero desde luego es un equipo de bastante repliegue, la selección eslovena. Vamos a analizar todo eso y vamos a meter el bisturí en varios jugadores interesantes de esta selección. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Eslovenia, aquí tenéis otra imagen de ese partido contra Portugal, en el que vemos claramente la defensa de 4, los 4 centrocampistas y los 2 puntas. Eso sí, juega con 2 delanteros. Yo creo que no lo va a cambiar para nada. Kec va a jugar con 2 delanteros, Sporar y Sesko, que es su gran estrella, pero hay, además de Sesko, hay varios jugadores que me parecen bastante interesantes, aunque es bastante evidente que esta es la gran estrella de Eslovenia. Sesko, futbolista que yo creo que apunta a jugador muy importante dentro del fútbol europeo. Está ya muy joven en el Leipzig, pero apunta a jugador muy importante. Vamos a hablar de Sesko y vamos a hablar de Cherin y vamos a hablar de Elsnik, vamos a hablar de Lovric, por ejemplo, de varios jugadores más que conforman, por supuesto, de Jan Oblak, que es la gran estrella. Aquí lo tenemos ya, el campito, como siempre me gusta poner, analizando un poco el equipo. A ver, en la portería es que no hay la más mínima dudas. Ha tenido buenos porteros Eslovenia, ¿eh? Ha tenido buenos porteros Eslovenia, Handanovic, por ejemplo, pero desde luego Oblak es que está por encima de los demás. Y no ha hecho su mejor temporada, pero por supuesto Oblak es el portero titularísimo. Belek sería el suplente. Hay algún portero más, por supuesto, pero desde luego Oblak es el portero titularísimo. Defensa de 4. Defensa de 4, de las selecciones más modestas de esta Eurocopa, la mayoría juegan con defensa de 3. Bueno, pues Eslovenia juega con defensa de 4. No creo que lo cambie dentro de la Eurocopa. Kaminčić del Celje esloveno es el lateral derecho, lateral con cierto recorrido, pero desde luego más bien defensivo, que lógicamente pocas alegrías, evidentemente pocas alegrías. Luego vamos a meter el bisturí en jugadores importantes de esta selección. En el Górnik Zagreb polaco juega Jansa, que es el lateral izquierdo, también, la verdad, titular casi indiscutible. Es que, a ver, al contrario, por ejemplo, que la República Checa, de que por supuesto vais a tener el vídeo de los 24, pero cuando veáis el vídeo de la República Checa, veréis que os cuento que es difícil saber incluso el dibujo, porque es un técnico nuevo y que no es fácil adivinar el dibujo y el once titular. Aquí está bastante claro el once titular, puede haber algún cambio, pero está bastante claro. Jansa lateral izquierdo, Blažič sería el central derecho del Lech Poznan, varios jugadores jugando en el fútbol polaco, con opciones también para Brekalo, que está en Orlando, por cierto, en la Liga de Estados Unidos. Blažič, a ver, son jugadores técnicamente bastante limitados, pero el jugador mejor de largo de esta defensa es Villol, que es un futbolista que a mí me gusta. Yo creo que tiene condiciones para jugar en el medio centro, la verdad también, jugador del Udinese, pero consolidándose a veces en defensa de 3 en el Udinese y aquí en defensa de 4, en la izquierda de la defensa de 4 del equipo esloveno. Villol me gusta. Ya digo que Villol es uno de los jugadores para disfrutar de esta selección. Aquí tenéis, por ejemplo, os pongo otra vez más, el repliegue y tenéis aquí a Villol. Siempre central izquierdo Villol. Aquí lo tenéis. Blažič, central derecho, Villol, ahora hablo de Blažič, central izquierdo.
Eso sería más o menos como habitualmente juega. Tiene buena salida de balón, Villol, la verdad es un chico con bastante buena salida de balón, pero desde luego yo creo que va a ser complicado que luzca mucho en lo que mejor tiene en esta selección eslovena tan defensiva, como es lógico, tan defensiva. Seguimos, el otro central sería Blazic, ya lo he dicho, Obrecalo puede jugar y Villol por la izquierda. No veo muchos más cambios, sinceramente no veo muchos más cambios. Vamos con el medio campo y aquí tenemos un jugador del que seguramente se habla bastante menos, pero ha jugado prácticamente todos los minutos de la clasificación, juega en Panathinaikos, jugador muy interesante que es Cherin. Es un jugador, yo creo que es el mediocentro organizador del equipo y lo hace bastante bien, ¿eh? Lo hace bastante bien. A veces le vemos entre los centrales, a veces le vemos saliendo, a veces tiene algún desplazamiento en largo, como es lógico. Aquí lo podéis ver a Cherin, claramente con Elsnik por delante, que es un jugador menos técnico, Jansa siempre por la izquierda, pero ahora hablo de Lovric también, pero Cherin yo creo que dentro de lo que es de las limitaciones de esta selección me parece de los jugadores más interesantes del medio campo, más allá de las dos grandes estrellas, que son Šeško y Jan Oblak, evidentemente. Pero aquí lo tenéis, otra vez en la salida, Cherin aquí, justo en el pivote, aquí justo en el pivote, en jugador que si le aprietas le puedes hacer daño, pero que técnicamente es bastante bueno. Y Lovric, como siempre, cambiándose de posición y moviéndose mucho. Ahora hablo de Lovric porque se lesionó no hace mucho en la Serie A y es duda de si va a poder llegar. Otra vez más, otra pelota más para Cherin, que esta vez recibe de espaldas, bajo presión y se maneja bastante bien, él controla la pelota, tiene tranquilidad y calidad para aguantar la presión del rival y yo creo que por ahí es una de las bazas claramente del equipo. Otra vez, balón, desplazamiento hacia un costado. Lógicamente, yo creo que a Cherin hay que presionarle mucho más, porque es un jugador que sí que va a asumir más riesgo con la pelota y te puede cometer errores. Yo creo que flotaría, por ejemplo, a otro, como a Elsnik, por ejemplo, ¿no? que tiene menos calidad. Pero bueno, Cherin, un hombre clave en esta selección de Eslovenia. Más cosas importantes de la selección eslovena. Al lado de Cherin jugará Elsnik, jugador del Olimpia Ljubljana, varios jugadores jugando en el fútbol esloveno, jugador de bastante recorrido, bastante defensivo, pero que suele llegar también bastante bien al ataque, aunque no es un equipo de una presión alta, ni mucho menos la selección eslovena. Y luego también opción para Goran Stankovic, pero desde luego Elsnik y Cherin parecen titularísimos. Para la derecha Stojanovic, tampoco tengo muchas dudas, aunque es verdad que Lovric, que ahora hablo de él, puede jugar también por aquí, pero Stojanovic de la Sampdoria, futbolista que en el fútbol esloveno hizo cosas muy importantes, ha llegado a la Serie B, como es en la Sampdoria. Stojanovic por la derecha, y luego llega un jugador que a mí me gusta, lo que pasa es que tuvo una lesión bastante grave y veremos si se puede recuperar a tiempo, que es Lovric. Lovric puede jugar costado izquierdo perfectamente, costado derecho perfectamente. Cualquiera de las dos posiciones es bastante buena para Lovric, pero es un jugador que si juega en el costado izquierdo siendo diestro tiende mucho a acabar en esta posición. Este es el movimiento habitual de Lovric, que lo hace permanentemente, intentando encontrar espacio por aquí o irse por aquí. Lo vais a ver en algunas capturas, como siempre hacemos. Yo todo lo que os cuento trato de demostrarlo, amigos de Mundo Maldini. Luego en los partidos a lo mejor no lo hace, pero desde luego en los que he visto sí lo ha hecho. En los partidos de la Eurocopa igual no lo hace, no creo. Otra cosa es que pueda jugar porque ya digo que está muy tocado. Aquí está, desde el costado izquierdo yéndose hacia adentro. Aquí lo tenéis, Lovric. Un jugador técnicamente bueno, diestro, y técnicamente bastante potable, bastante bueno. Yo creo que de lo mejor para el mediocampo junto con Cherin. Aquí tenemos otra vez, como os he dicho, Elsnik por delante de él, llegando bastante a 3/4 de campo, los dos puntas arriba, Sporar y Šeško, y Lovric llegando desde aquí, dando este pase. Dentro del nivel de Eslovenia, pues es un jugador que puede provocar sus problemas. Nos quedan por analizar varios jugadores. A ver, jugadores también que puede entrar. Šajc puede entrar para el mediocampo, también, otra opción. Yo lo veo difícil, pero otra opción. Puede ser que juegue, por supuesto. Verbic también puede jugar en cualquiera de las dos posiciones del mediocampo, también. Y Mlakar también. Mlakar si entra, si finalmente no jugara Stojanovic y jugara Lovric en esta posición, lo normal es que fuera Mlakar. Pero yo creo que Lovric si entra puede entrar por aquí con esos movimientos que os he ido enseñando. Y luego tenemos los delanteros. Bueno, hay otro jugador que puede entrar, que es un jugador también con mucha llegada, que es Kurtic, jugador más que a veces arranca desde aquí, pero es más cerca de 3/4 de campo, también puede entrar. Y luego delanteros, a ver, es muy evidente que hay dos titularísimos. Sporar, de Panathinaikos. Sporar y Cherin han formado una buena pareja en Panathinaikos este año.
Cherin Sporar arriba. Y yo creo que junto con Jan Oblak, la gran estrella de largo de la selección eslovena, que es Benjamin Sesko. A mí Sesko me encanta. Me parece un jugador que lo tiene todo. Técnicamente es muy bueno, tiene envergadura, tiene velocidad, tiene disparo, es inteligente. Creo que hablamos de un jugador todavía muy joven, pero hablamos de una, creo que gran estrella del fútbol europeo para bastante pronto. O sea, no creo que a mucho tardar, porque además es un delantero que ya lo ha demostrado cuando ha entrado en Champions, ¿eh? Es un jugador que muchas veces se aleja un poquito del área para jugar, porque es un futbolista que tiene calidad para recibir de espaldas y prolongar jugadas. Pensad en Harry Kane, que evidentemente estará muy por encima de Sesko, pero pensad en Harry Kane, ese tipo de jugador también lo puede hacer Benjamin Sesko. No al nivel de Kane, pero lo puede hacer Benjamin Sesko. Y bueno, también ir al espacio, por ejemplo. Este es un partido ante Malta, amistoso bastante reciente. El pase es de Kurtic, por cierto, y Sesko otra vez al espacio. O sea, lo hace todo arriba. Y además, al jugar con un punta al lado, que son 2 puntas, todavía eso yo creo que claramente le beneficia. Y luego también podría entrar Thauvich, que os sonará mucho el nombre, y es el hijo de aquel Thauvich que jugó en el Valencia, que era más centrocampista. Aquí este es delantero y es el hijo del gran Thauvich, aquel que vimos en el fútbol español. Este sería la selección eslovena de Kek. Es difícil esperar mucho de Eslovenia. Puede dar la sorpresa en algún partido, sí. Espero un equipo bastante defensivo, como vimos, por ejemplo, en ese partido contra Portugal, reciente, amistoso. Y además yo creo que es bastante fácil pensar en lo que puede ser la alineación titular. Si no hay lesiones, yo creo que la única duda que puedo tener, de verdad, la única duda que puedo tener realmente es en este costado Mlakar o Lovric. Si Lovric no llega bien, jugaría Mlakar, y si Lovric se recupera, jugaría Lovric. Pero yo creo que con este 4-4-2 muy claro, Esnik a veces un poquito más por aquí, llegando un poquito más al ataque, pero este es el 11. Oblak, Kaminčík, Vlasic, Bijol, Janza, Cherin Elsnik con Stojanovic, Lovric, Sporar y Benjamin Sesko. Esta es, amigos de Mundo Maldini, la selección de Eslovenia. Seguimos, un abrazo, chao, 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 chao.